En vivo. Buenos días, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre los aportes y responsabilidades en el contexto universitario para la prevención y la atención de violencia basada en género. Este es un espacio liderado por Marta Zavala, quien coordina el programa de psicología de la Universidad del Valle, sede Palmira, y se han unido otros programas de psicología del suroccidente a contribuir en este propósito de seguir aportando al cuidado de las mujeres, de las personas que están en el contexto universitario y prevenir estas situaciones tan lamentables que siguen ocurriendo en nuestros campos. Marta, bienvenida y te doy la palabra para que puedas moderar el evento. Bueno, muchísimas gracias, Juliet, como presidente del capítulo del Colegio Colombiano de Psicología en el Valle Suroccidente, a las universidades que muy gratamente se han unido a esta convocatoria y en especial pues a darnos lugar a lo que nos implica en la universidad pensarnos en qué aportes y responsabilidades tenemos desde la perspectiva de la prevención y atención de la violencia basada en género. Hoy contamos con la fortuna de tener representación de la Universidad CESMAT, quien va a acompañarnos es Amaranta Gallego, pues ha tenido una trayectoria significativa en el tema de derechos humanos y prevención de la violencia de género y bueno, está vinculada en la universidad también acompañando temas de conflicto armado y una experiencia también en la formulación y seguimiento de políticas públicas. Agradecemos la presencia de la profesora Olga Lucía Obando, que también hace parte de la Universidad del Valle y que va a estar también como psicóloga, doctora en filosofía y docente nombrada de la Facultad de Psicología, acompañándonos con una trayectoria en temas, particularmente en el estudio pues, de entrecruces entre procesos psicológicos, procesos educativos para la emancipación y la democracia, y directora del Grupo de Investigación Género y Política, adscrito al Centro de Investigación y Estudios de la Universidad del Valle. También vamos a tener el acompañamiento de la profesora Julie Botero, que igualmente nos acompaña representando la Universidad Pontificia Bolivariana de la seccional Palmira, con una trayectoria significativa también en el tema, al igual que Mónica Viviana Gómez Vázquez, que pues es defensora de derechos humanos con enfoque de género y ha venido acompañando procesos también en el ámbito de educación superior bajo el criterio, digamos, de ruta de atención y orientación también al respecto. Nos acompañan otros profesionales como Erika de la Universidad Católica y va a ser nutrido también por Jesús David, que va a estar acompañando a través de la Fundación Universitaria de Popayán este conversatorio. Y pues quisiera invitarles a que podamos inicialmente pensarnos en lo que ha implicado el marco normativo sobre en Colombia, ¿no? Particularmente que rige las universidades para abordar el tema de violencia basada en género, que está dentro de la ley 2365 y que pues nos establece una obligatoriedad en el ámbito universitario en términos de prevención, detección y atención de esas violencias. Y hay otras normativas pues que nos acompañan y nos regulan también, como la ley 1257. Bajo ese criterio vamos a tener un tiempo de intervención con una ruta de unas inquietudes basada más o menos en unos minutos y con base en eso también esperamos preguntas, inquietudes y comentarios de quienes hoy nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que busca nutrir, además de la conversación, la aproximación de lo que hacemos las universidades, de lo que estamos llevando a cabo, lo que implica también para el colegio colombiano pensar en esta connotación de lo que es la prevención y atención de violencia basada en género y particularmente pues buscar una proyección alrededor de esa realidad institucional. Entonces, pues quisiera que quienes me acompañan pudiesen en principio eh, preguntarnos pues ese marco normativo, cómo está regulado, a qué nivel ese marco normativo está en los ámbitos de las universidades que cada uno y cada una de las que está aquí presente representan. Muchísimas gracias. Insistimos en los asistentes y las asistentes y que sea
un conversatorio muy nutrido con inquietudes y demás orientaciones que nos puedan brindar. No sé, con el tema de la primera inquietud que teníamos sobre cómo está ese marco normativo en el alcance de aplicación en las instituciones donde estamos articulados y articuladas. Amaranta, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, yo creo que esta primera reflexión que nos convoca frente al tema de la normativa, eh, en particular yo creo que tiene muchos bemoles, ¿no? Digamos, porque en principio, pues digamos que Colombia ha generado un marco normativo robusto, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, en donde en diferentes, pues no solamente la 2365, sino también en la 1257, en la 1620, ¿cierto? En los decretos y en las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional ha instado a que las instituciones de educación superior podamos reforzar esas acciones de prevención y esos protocolos y esos marcos normativos internos para prevenir todo tipo de violencia al interior de las instituciones educativas. ¿No? Creo que el tema del poder, digamos, acotar e incorporar estos marcos normativos, los protocolos y las disposiciones específicas en relación a la prevención, la protección y la atención de todas las modalidades de violencia que se pueden presentar, incluyéndose, y es algo que además se naturaliza mucho en los entornos educativos, lamentablemente, que tiene que ver con el acoso sexual, sea motivo de sanción también al interior pues, de las instituciones educativas, en particular en la universidad SESMAT, digamos, se ha hecho un esfuerzo significativo por incorporar, digamos, en base a estos marcos normativos, unos protocolos de atención que nos permitan, digamos, como dar un margen de acción importante dentro de la institución educativa en lo que concierne a la prevención de las violencias. Sin embargo, yo siento que ahí hay retos importantes porque esto también parte de la sensibilización frente a, a cómo nosotros logramos que al interior de las instituciones educativas se pueda reconocer cuándo se están presentando estos actos de violencia, cuándo hay estas situaciones de acoso sexual. Sí, digamos que no basta con el tener la norma, el acoger las recomendaciones de la 2365, no basta con acoger las recomendaciones que incluso también nos abocan en la 1620, sino también el poder, digamos, hacer un trabajo y una apuesta importante en términos de prevención y en términos de desnaturalizar esos comportamientos de violencia que se están dando al interior de las instituciones educativas y que esto derive, sí, en que podamos aplicar de forma efectiva y desde mi perspectiva también muy exigible, ¿cierto? El tema de la garantía de los derechos y de que las instituciones educativas en verdad se constituyan en entornos seguros, no solamente para nuestras estudiantes, sino también para el personal administrativo, para nuestros docentes también, si estamos hablando de una comunidad académica que pueda sentirse en un entorno seguro. Y creo que ahí, digamos, pues a veces la norma se queda corta porque, pues, digamos, se acogen las resoluciones, se acogen los protocolos, incluso, pues, digamos que desde la Constitución Política se ha establecido estas recomendaciones, en la resolución de la 024 del Ministerio también hay unas orientaciones específicas para implementar los protocolos de prevención y atención en relación a las violencias basadas en género. Sin embargo, pues, digamos que se queda en un margen muy orientativo, ¿no? Digamos, y también un poco potestativo frente a lo que podemos o no avanzar las instituciones educativas y también el margen de cómo logramos coordinar con las entidades y las rutas externas para garantizar efectivamente que hay un acceso a la justicia también cuando los casos obviamente van a sobrepasar el contexto del entorno educativo. Muchísimas gracias.
Gracias, Amaranta. Yo creo que los elementos que dices de manera particular en dos vías, ¿no? No solo el carácter de la normativa en el orden. Marta, se silenció tu micrófono. Cerrar tu micrófono. Sí. Vale, muchísimas gracias, Amaranta, muy amable. Cierras con un elemento muy importante frente a las acciones de las universidades, frente a la atención particularmente. Creo que ahí luego no vamos a centrar y a avanzar en esa otra consideración. No sé si hay profesoras o profesores que nos están acompañando tienen una consideración sobre ese marco normativo para ampliar la visión que Amaranta ya nos ha compartido. La profesora Julie. Bueno, un buen día para todos. Bueno, parte de lo que nos plantea la profesora Manta, creo que el trasfondo normativo nos lleva a una diversidad de acciones en la prevención, la detención y la atención de los casos de violencia basada en género. Sin embargo, hay un punto de partida que me parece que es, digamos que en el que menos vemos una acción específica dentro de las universidades porque, digamos, aparece un ejercicio de prevención primordialmente cuando ya tenemos una alerta. Aparece un ejercicio de prevención cuando vemos que de pronto hay algún tipo de acoso, algún tipo de expresión que dé cuenta de que debemos atender una situación. Pero la prevención busca establecer un ejercicio previo a que se generen este tipo de acciones. Entonces, gran parte de nuestro proceso como universidades debe estar en la desnaturalización de las violencias basadas en género, tratar de, desde el proceso educativo, desde lo formativo, tener una acción específica para evitar que se lleguen a los casos donde sea necesaria una atención. Em, Digamos, los protocolos, por ejemplo, dentro de la Universidad Pontificia, pues nos llevan a que inmediatamente hay una alerta de caso. Nosotros tenemos un proceso de acompañamiento en ambos aspectos y de pronto la violencia generada por personas internas. En nuestro caso, por ejemplo, que, tuvimos una situación de una persona externa que viene a, a generar una violencia de género sobre una de nuestras estudiantes. Entonces, pues entra todo un protocolo de atención tanto para el estudiante como para controlar los accesos de la persona externa. Pero cuando tenemos la violencia directamente dentro del aula o directamente dentro de nuestros entornos, dentro de nuestro entorno educativo, es donde se vuelve un poco más complejo el manejo y donde se necesita un acompañamiento muy cercano en ambas personas. Y allí tenemos una diversidad de situaciones que se pueden generar y donde se vuelve un proceso donde la universidad tiene que atender desde todo el marco normativo, hacer acompañamiento, llevar a la ruta, ¿sí? Pero, ¿qué pasa antes? ¿Cómo podemos atender el proceso como un ejercicio donde podemos hacer conciencia y sensibilización de nuestros estudiantes con respecto a que no se generen ese tipo de violencias? Creo que allí tenemos una responsabilidad que va más allá del hecho de esperar a que la situación genere la alarma específica. Muchísimas gracias. Pues creo que ahí hay un llamado, en principio ya, que nos hace como una alerta, ¿no? Y es, pues de alguna manera, más que esperar el hecho o la situación, particularmente cómo atendemos ese marco de prevención en una visión más de antelación de situaciones, ¿no? Y eso en el espacio formativo y educativo nos convoca a otro nivel. La profesora Olga Lucía nos está acompañando también. Si quisiera, profesora, darnos su comentario al respecto de esa visión normativa y particularmente como esos elementos institucionales como universidad que nos convoca. Profe Olga tiene el micrófono apagado. Bueno, creo que para nuestro beneficio
el manejo del asunto de violencias basadas en género ya tiene una trascendencia. Por más de 3 décadas más, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género ha estado siempre atenta a ese tipo de problemática, no solamente en el contexto de la Universidad del Valle, sino en el contexto de la región, en el contexto de las seccionales y en el contexto, digamos, de las diferentes instancias que están vinculadas con el sistema educativo. Entonces, desde ahí siempre ha estado como un llamado a reflexionar, a discutir, a buscar alternativas para intervenir este fenómeno. La Universidad del Valle no ha estado ajena a esto, por supuesto, desde su campo académico administrativo, y podríamos decir que en el momento tenemos el beneficio de contar con una política de género, una política de igualdad y equidad de género, de identidades, de orientaciones sexuales y de no discriminación. Y ese es desde mi punto de vista, un campo normativo muy importante, porque alrededor de ese compromiso que ha hecho la Universidad del Valle en acompañar el desarrollo de esa política, y lo digo en acompañar porque de todas maneras tiene que haber una voluntad política para que exista una política de género y no discriminación y no violencia por las diversidades, ¿no? Digamos que en ese sentido, esto ha permitido que se jalonen una serie de estrategias y de actividades. Eh, Podríamos decir que el evento trágico de mayo, el evento trágico y del cual pues tuvo como contexto geográfico, geopolítico, la seccional de Palmira, eh, hace un llamado a toda la comunidad universitaria como agente para evitar y para trabajar alrededor de ese flagelo de las violencias basadas en género. Entonces, pues yo tenía una presentación donde mostraron todo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, lo que, digamos, toda la inversión de recurso humano y de recurso material y de recurso de legislación o de normativas, si queremos, a través de resoluciones, de acuerdos, para poder atacar digamos, este flagelo y mm, hay material, digamos, que la universidad se ha comprometido con desarrollar material, con desarrollar dinámicas en ese sentido. Por supuesto, quienes jalonaron, que fue un equipo de profesoras del, del Centro de Estudios de Investigación y Estudios de Género de Mujer y Sociedad, quienes jalonaron la propuesta, la construcción de esa propuesta que hoy se operacionaliza desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Quienes jalonaron esa propuesta ya hicieron propuestas de estrategia y la Universidad del Valle cuenta desde hace rato con una ruta y unos protocolos para enfrentar esas situaciones de violencia basada en género al interior de las universidades. Ahora, que una propuesta en el papel, que una propuesta bien dibujadita, además, con todos sus momentos, se operacionalice, pues demanda de la voluntad política de todos los agentes que estamos interviniendo en la universidad, ¿no? Los estudiantes, los profesores, los entes académicos administrativos, los entes administrativos, los entes de servicios, ¿no? De todo tipo de servicios, porque es que la violencia es un fenómeno estructural, la violencia basada en género es un fenómeno estructural bastante generalizado, bastante naturalizado en los actores de este contexto, digamos, del contexto global, del cual nos escapa el contexto educativo y menos se nos escapa la Universidad del Valle, a pesar de todo el ethos libertario y emancipatorio que pueda tener. Profesora Olga, muchas gracias. Creo que aquí hay un elemento que de alguna forma ustedes nos han
digamos, aproximado, y en las distintas acciones que permanentemente cada institución lleva a cabo, en los alcances y, como lo dice la profesora Olga, pues en el carácter de esa voluntad política de cada ente que está representado en quienes la direccionan. Hay un elemento que me llama la atención en esta búsqueda de qué se puede hacer con respecto a prevenir y a atender la violencia basada en género, es que cada vez recibimos estudiantes y hablamos de generaciones distintas, de generaciones con otra visión, pues que también tienen, diría alguien, otra sensibilidad frente al tema. Esos aspectos, ¿cómo consideran ustedes que han incidido en esas acciones de prevenir y atender la violencia basada en género en las instituciones en las cuales ustedes hacen parte? ¿Cómo consideran ustedes que en última las universidades pueden, digamos, fortalecer y prevenir y atender la violencia basada en género cuando cada vez recibimos pues estudiantes con unas trayectorias distintas? ¿Qué ha pasado, digamos, bajo esa visión? ¿Qué ha cambiado también en esa visión de atención de las violencias basadas en género? No sé quién nos puede acompañar con su apreciación sobre el aspecto puntual de ese elemento, sobre todo pensando en estas nuevas generaciones. Yo Generación. veo que son altamente sensibles al tema, además. Eh, no sé si alguna de las otras compañeras quiere iniciar, pues lo dejo. Si no, puedo empezar y después continuamos. Sí, creo que ha habido un cambio. Y ha habido un cambio, sobre todo, uno podría decir, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, en el tipo de población que está ingresando a la universidad y sus posicionamientos respecto a las diversidades de género y a las posibilidades de relacionamiento y interrelacionamiento con esas diversidades de género. Si el fenómeno de la violencia basada en género, legalmente, o sea, a través si vamos a la Defensoría del Pueblo, entonces acude a una ley y dice, no, según la ley es las violencias que se suceden y pareciera que no se sucedieran sino frente a los cuerpos de mujeres, uno podría, y los cuerpos políticos de mujeres, no solamente cuerpos físicos de mujeres, sino los cuerpos políticos de mujeres, uno podría decir que el espectro es mucho más amplio y que en estos actores, estos estudiantes, esta nueva generación de estudiantes, el espectro de esa violencia basada en género cada vez se hace más claro que es sobre las feminidades, ¿ya? O sea, que son los cuerpos políticos de feminidad los que de alguna manera están siendo más objetos de violencia de género. Y esta no es nuevo, o sea, con una estructura patriarcal, ¿no? Dual, cisgénero, con una valoración jerárquica entre lo masculino y femenino, por supuesto, llevamos siglos de desventaja y siglos de legalización, que nuestros cuerpos físicos y políticos, y digo nuestros cuerpos femeninos, en los diferentes tipos de feminidad que pueden existir y en los diferentes tipos de cuerpo, portando feminidades que pueden existir, que llevamos siglos de ser, digamos, sobre quienes recae esa violencia. Y recae esa violencia cuando nos construyen como unos objetos, o sea, unos objetos sobre los que puede actuar la violencia, sobre los que toma posesión, y no tiene que ser siempre, uno podría decir como real, fáctica, así, pues manipulable, que uno lo pueda tocar. No, es una violencia simbólica. O sea, es una legalización desde unos discursos que están construyendo sujetos de género, que han construido sujetos de género y legalizan ese tipo de violencia de género. Entonces, sí, los actores, los estudiantes como nuevos actores son mucho más abiertos a reconocer las diversidades de género, son mucho más abiertos yo pienso que reconocer y respetar. Mientras algunos de nosotros de décadas anteriores estábamos, era como por tolerar las diversidades de género, pero es que tolerar no es respetar.
es que tolerar me coloca en el lugar de yo soy el modelo, lo que está bien, lo que está normal, lo que se puede hacer, el que puede actuar en propiedad, y ahí están esos otros que me los tengo que aguantar. Entonces, creo que las voces, eso es lo que, las voces de los estudiantes en este momento, yo creo que lo mostraron ahora frente a lo que se desembocó a través de esa tragedia, fueron unas voces que dicen hay que hablar de eso, hay que hacer acuerdos sobre eso, hay que hacer negociaciones porque ese fenómeno está aquí, el fenómeno de las violencias están aquí y este fenómeno como violencia de género lo que es la última gotica del vaso mostrándole a la Universidad del Valle que no estamos exentos de, del espectro pareciera más trágico de la violencia de género y es hacernos desaparecer pues como cuerpos biológicos, digamos, ¿no? Muy bien. Porque Muchas pues nos gracias, matan profesora. mucho más que como cuerpos, nos matan mucho más como cuerpos políticos porque la enunciación del miedo, ¿no? Del miedo con el que tenemos que cargar ciertos cuerpos y sobre todo los cuerpos femeninos o feminizados, es mucho más, para mí, mucho más ejercicio de violencia que la misma desaparición del cuerpo físico, con todos mis respetos que tengo con mi propio cuerpo físico y el de Claro. terceros. Muchas gracias, profe Olga. La profesora Julie y luego Amaranta también nos quiere acompañar con una apreciación sobre la pregunta. Ok, bueno, yo escuchando a la profe Olga, creo que un punto de partida que es significativo es que si bien nuestros jóvenes han cambiado y las nuevas generaciones han cambiado en esa capacidad de absorber la diversidad, de reconocerla, de respetarla, y creo que tenemos jóvenes no solo mucho más conscientes de esas formas de diversidad, sino apropiados en lucha, en una perspectiva de subjetividad política, elaboración política, incluso desde la perspectiva, por ejemplo, femenina, en lugar de los movimientos feministas. Recientemente es pues, el caso de lo sucedido en la Universidad del Valle, pues los grupos, los movimientos se movilizaron, se volcaron, han hecho todo un ejercicio de resistencia de memoria, hoy lo siguen haciendo. Entonces, evidencian una construcción política que quizás hace algunos años nosotros no teníamos o estaba siendo más emergente, costaba más elaborarla o visibilizarla. Y eso hace que estos actos y este tipo de procesos de violencia se visibilicen más y haya una mayor apropiación y un reconocimiento de los impactos que tienen. Sin embargo, lamentablemente la cultura patriarcal sigue muy activa en las mentalidades, en algunos de nuestros jóvenes, muy naturalizada. Digamos, mucho de este trabajo, después del hecho en varias acciones que llevamos a cabo en comunión con la Universidad del Valle, en la misma Universidad Pontificia, yo me encontraba discursos donde esa cultura patriarcal estaba naturalizada. Entonces, teniendo jóvenes que aceptan la diversidad, teniendo jóvenes que te plantean que serían incapaces jamás de hacerle daño a una mujer, por ejemplo, la expresión muerte al macho, esa elaboración para ellos es como si me estuvieran diciendo que me van a matar y esa construcción como de haber naturalizado la expresión de macho en ellos mismos. Entonces, sí era, y para mí creo que es un punto de partida, es una oportunidad de contrastar esa naturalización, de decirle, bueno, pero tú te crees, te consideras un macho o eres un hombre con tu masculinidad que está interactuando con nosotros. Entonces, en esas construcciones a veces se vuelve, digamos, también espacios donde nosotros podemos entrar a contrastar esas formas de construcción de conocimiento, de construcción cultural que hemos naturalizado, que las mismas chicas han naturalizado. Recuerdo que recién sucedió ese hecho en aula en la universidad.
que se los decía a algunos de mis compañeros. Yo llegaba a mi clase y pues yo tengo una sensibilidad con Univalle por ser cátedra allí, por acompañar, por estar en algunos de los cursos. Y yo no puedo empezar clases sin que se hable de esto. Entonces, yo llego a un curso de social y bueno, vamos a empezar clase y muchachos, a ustedes les han hablado. No, no, pero profe, entonces eso fue lo que pasó. Hablemos, ustedes qué piensan, qué conciben, qué hay, digamos, una manera también de no naturalizar hechos que si bien no suceden en nuestra institución, pudo haber sido en nuestra institución, que no es algo que es ajeno a nosotros. Entonces, el entrar a visualizar que esa cultura patriarcal también nos lleva a negar estos hechos, también se los decía en otros términos. Bueno, sucedió en una universidad que para nosotros es el alma mater, es un lugar sagrado. Ahí nos movilizamos como sujetos en formación, pero también pudo haber pasado en la calle y quizás en la calle no tendría ese mismo impacto, pero también tocó a gente, también tocó a una mujer, también tocó a un entorno específico, espacio físico donde las personas se movilizan a diario. Entonces, leer el impacto mucho más allá, pero cómo llevamos a los jóvenes a, desde su elaboración como jóvenes, entender que naturalizamos mucho estos hechos, que asumimos que esto sucede a diario en el país y que lo volvemos algo normalizado. Muchas gracias. Amaranta tenía también un comentario para acompañarnos. Sí, a mí, digamos que hay una reflexión importante, digamos, que han planteado la profe Olga Juli y su merced respecto a este tema y me parece que es muy valioso como rescatarla pues, también desde la experiencia aquí en la universidad, desde, digamos, como el trabajo comunitario que he venido hecho. Y es que efectivamente las generaciones, como le dice la profesora Olga, en estos últimos 10 años se han ido transformando. Digamos que esa feminidad, incluso esas masculinidades han ido vamos transitando un poco con nueva información, con el hecho de hablar más del tema, ¿no? Digamos, o sea, lo ponemos sobre la mesa, esto ya no es una cuestión privada, sino que es un asunto político, público, ¿no? Digamos, nuestros derechos, nuestro cuerpo, nuestra seguridad es un hecho público, ¿no? Y creo que eso ha permitido que sea más visible, que hablemos más, que conversemos más y demás. Sin embargo, sí hay un tema estructural y es que, bueno, yo lo voy a poner como en contexto, pero es como mi experiencia también en relación a esto y es que lamentablemente, digamos, tenemos un contexto político en Colombia de violencia, de conflicto, que pues nos ha hecho como minimizar esas situaciones donde somos víctimas de acoso, somos víctimas de persecución, somos víctimas de discriminación, ¿no? Digamos, y que es, digamos, como esas bases, incluso muy en al lugar, hablando desde la psicología, ¿no? Desde la emocionalidad, desde donde se estructuran estas cárceles invisibles donde las mujeres hemos quedado atoradas y víctimas de situaciones muy graves y que nos han llevado básicamente a las muertes de muchas mujeres, ¿no? De estos feminicidios atroces además. Entonces, si bien hemos venido conversando más sobre el tema, hablando más, ponernos más sobre la mesa, sí hay comportamientos que me parece, digamos, en un contexto académico, universitario, que aún son muy naturalizados, ¿no? Temas de acoso, situaciones, digamos, de discriminación, ¿no? De bullying, de un bullying también muy yo les digo a mis estudiantes, ¿no? Que es un poco ya raya como en lo perverso porque es utilizar la feminidad para hacer sentir mal a otras mujeres, ¿no? Es como minimizar, es cuestionar, es criticar, es descalificar constantemente, digamos, eh, el hecho de ser mujer, el hecho de la diversidad también. Y creo que eso no se percibe, digamos, o no se siente como que, ay, no, no es tan grave. Entonces, como no es tan grave, no hay sangre, les digo yo. Entonces, como no hay sangre, entonces no hagamos nada. Pero ¿y qué pasa con la construcción personal, con la construcción individual? Tenemos asociado a eso,
graves casos de depresión, de suicidio, ¿no? Digamos, y obviamente situaciones en donde la persona al verse sola y al no sentirse acompañada, al ver la indiferencia también de nuestros entornos educativos, universitarios y sociales, pues básicamente derivan en graves casos de violencia, ¿no? De muertes, de asesinatos, de aniquilación un poco del ser mujer, del ser, de la identidad personal de nuestros estudiantes. Y creo que es algo que todavía, digamos, necesitamos seguir trabajando, reforzar, no tolerar. Yo les digo desde el principio, es que desde lo más básico, o sea, si algo a usted lo hace sentir mal, lo ubica mal, lo posiciona mal, eso ya es violencia, no está mal, y no hay que tolerar, ¿no? Y creo que si bien nos hemos generado una pelea que hemos dado durante tantos años, ahora da fruto, ¿no? Ya podemos hablarlo, lo podemos conversar en lo público, pues sí siento que hay retos y cosas que nos tocan las fibras y que necesitamos trabajar con nuestros adolescentes, además que expuestos también a tantos contenidos, tanta información a veces, incluso sin filtro, que los pone Sí, en una situación también muy, muy difícil. muchas gracias. No sé si la profesora Olga Lucía iba a agregar algo más al respecto. El micrófono está apagado. No sé, Marta, ustedes si tenían si tenían una otra pregunta, ¿no? Para dinamizar la conversación, porque cuando, pues cuando me socializaron sobre sobre qué conversar, ¿no? Sobre qué íbamos a conversar, uno era como, ¿qué está haciendo la universidad al Y respecto? esa es la Pero siguiente pregunta a pero la propósito, otra profe. pregunta también era así como, ¿qué está haciendo la psicología al respecto? Y ahí ese es un cuestionamiento muy, muy complicado, porque cuando tú me preguntas a mí qué está haciendo la psicología, yo me digo, bueno, ¿qué estás haciendo como profesor de psicología? ¿Qué es tu rol dentro del campus universitario? Pero hay tantos espacios de acción en el campo universitario y tantos agentes y necesitamos que todo el mundo esté haciendo algo, que esté haciendo algo por evitar que las violencias basadas en género sean un fenómeno natural de interrelacionamiento, ¿no? Entonces, es como cómo lograr transversalizar el tema de género en el aula y por fuera del aula, o sea, en el campus universitario, en los diversos espacios de este campo universitario. O sea, cómo lograr que el tema de género, sin que sea la cátedra de género, que afortunadamente existe, sin que sea el taller de género, que afortunadamente existe en Univalle, sin que sean los diplomados de género para docentes, sin que sean las asignaturas de género para los estudiantes, cómo lograr que en cada una de nuestras acciones cotidianas, desde el lugar que estamos ocupando como agente, el género siempre esté presente como algo sobre lo que tenemos que reflexionar para construirnos como unos ciudadanos de democracia, como unos ciudadanos respetuosos, equitativos, ¿no? En ese mundo de las diferencias. Entonces, yo creo que seguro que cada una de nosotros podría responder qué es lo que usted está haciendo como psicóloga, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho en todos estos años, pues para que por lo menos en el espacio que usted está supuestamente haciendo un protagonismo, esto tenga un lugar de conversación y de discusión. Entonces, me parece que sería interesante ir allí. Ahora, ¿cuál sería nuestro compromiso como psicólogos en toda esa dinámica? ¿No? ¿A quién le estamos dejando los psicólogos que supuestamente somos los que estamos los que convertimos en nuestro objeto de la disciplina, ¿no? El comportamiento humano, los sentidos humanos, ¿no? Cómo nos estamos vinculando a todo este desarrollo de estrategias y actividades que se están dando para minimizar, digamos, este fenómeno en el contexto universitario, ¿no? Y creo que ahí es muy importante volvernos a preguntar si como psicólogos somos agentes políticos. Si nuestro quehacer de psicólogos nos habilita para hacer
una actuación y una inactuación como agentes políticos de democracia, ¿no? Porque pues, la psicología por mucho tiempo se mantuvo así muy neutral, muy nada que ver con la política, eso es problema de las ciencias políticas, ¿no? Allá ellos que resuelvan, que el Instituto de Paz resuelva esta situación, ¿no? De convivencia y de democracia, pero resulta que son los comportamientos humanos los que nos muestran que el fenómeno está allí y que nos toca. Muchísimas gracias, profe. Usted toca y confluye como con las dos preguntas siguientes que están ahí en resonancia, digamos, haciendo completud, y es pasar de ese quehacer personal, profesional, a una realidad institucional, pero también en un carácter gremial, porque también nos confluye la pregunta y nos lleva también a identificar, bueno, cómo Ay, se se ha detuvo. planteado, profesora, también que le convoca, ¿no? Creo que allí nos queda también un llamado en una lógica de relacionamiento del lugar, nuestro texto particular, que es la educación superior, pero también en una orden gremial. Hay un llamado gremial aquí que creo que me esperaría que al cerrar en un momento dado podemos congregar y darnos una ruta de cómo juntarnos también en estas acciones, porque el carácter individual hemos visto que tiene un efecto. Las profesoras y los acompañantes dicen, yo hago algunos elementos de acción. La profesora Julie decía, lo llevo a mi cátedra, me llevo a mi momento de interacción con los estudiantes, pero cómo trascender también tiene un lugar importante en lo que plantea usted, profesora, y como gremio, creo que ahí por ahora nos deja la inquietud fuertemente. Nos está acompañando también la profesora Mónica Viviana, que se nos une. Había iniciado la profesora Mónica levantado la mano y luego la profe Julie nos acompañará. No sé, la profe Mónica si continúa con nosotros en función, digamos, a lo que estamos ahora compartiendo. Sí, aquí continúo con ustedes. Muy buenos días de nuevo para todas las personas del panel y también para las personas que están conectadas. Un saludo muy sororo, muy afectuoso desde aquí de la Universidad del Valle de la seccional Buga. Y ahora les contaré por qué estoy aquí desde la intervención. Quisiera confirmar si me están escuchando. Sí, sí se le escucha. Gracias. Bienvenida. ¿Sí? Sí, le escuchamos. Qué pena. Le escuchamos. ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí, la escuchamos y la escuchamos Ok, bien. ok. Bueno, Sí, quería bien. hacer como una... Ok, gracias. Quería hacer como unas anotaciones sobre lo que ya han comentado las compañeras. Me recojo, digamos, como en esas apreciaciones y en esas intersecciones alrededor de salud mental, perspectiva de género, marco normativo, solo como precisar algunas cosas para hablar de lo que pues, más me interesa, son como los repertorios. Entonces, como tomando como punto de partida el tema de salud mental, cuestionable, pues no viene al caso interrogar esa categoría, pero sí partiendo como de la noción general que se tiene y desde, digamos, los lineamientos normativos de lo que supone eso, digamos, esa construcción de salud mental relacionada con un enfoque de género, con una perspectiva de género en la universidad. Entonces, entender que hay unas relaciones de poder que atraviesan eh, esa idea de salud mental, cómo se regula, cómo se establece. Y en el caso de la universidad, que si bien no es una institución de salud, pues el criterio de salud mental asociado como esa idea de normalidad estandarizada, hegemónica, principalmente heterosexual, blanqueada, que de una u otra manera privilegia, ¿sí?, el comportamiento individual y reduce, entre otras cosas, el problema de la salud mental a un asunto individual y no reconoce lo que sabemos como determinantes, ¿sí? Y en esos determinantes se tienen en cuenta aspectos sociales y de la clase también, y la perspectiva de género o la consideración de género juega un papel importante si estamos teniendo en cuenta
el tema de la política. Entonces hay unas relaciones de poder allí que atraviesan y que inciden de manera determinante con la cultura, con las prácticas culturales de la gente, que si bien hemos avanzado en un marco normativo a nivel nacional que acoge unas orientaciones internacionales, encontramos en las prácticas cotidianas todavía en la universidad comentarios sexistas, comentarios machistas, ¿sí? Comentarios discriminatorios. La semana pasada acabé de reportar un acoso a una estudiante por parte de uno de los funcionarios de aquí de la seccional. Entonces, no dice, hay una dimensión cultural que, a propósito de lo que mencionaba la profesora ahora, de qué estamos haciendo, sí podemos decir qué estamos haciendo, dando información, indicando la ruta, tratando de generar unas condiciones, unos espacios de cuidado en la universidad. Y cuando digo espacios de cuidado, es reconocer que la universidad, como cualquier institución, ¿sí? Comporta una estructura patriarcal, ¿sí? Comporta unas formas de relacionamiento machistas, sexistas, que coincido también, hemos ido avanzando a través de las luchas sociales, permeando las instituciones, desde la cotidianidad, lo que nos aporta, por ejemplo, algunos feminismos comunitarios, como desde la cotidianidad y las prácticas cotidianas se va sentando la posibilidad de interrogar, ¿sí? Esos dictámenes de la salud mental que atraviesan el género, como mencionaba ahora, pero también interrogar esas prácticas que, si bien sí hay una política de género en la universidad, pero cómo están planteados los currículos, ¿sí? Las referencias bibliográficas de los currículos. Cómo son algo tan sencillo, pero que a la gente le parece una simpleza, el de nombrar, ¿cierto? En clave de género, las comunicaciones, las piezas audiovisuales, las actividades que circulan, no necesariamente las actividades que se hacen en el marco de la agenda o de la agenda feminista, sino cómo la agenda feminista incorpora estas prácticas. Entonces, si bien hemos avanzado personalmente, me encuentro en este momento trabajando con cursos de primer semestre de programas que no son en psicología, y uno diría, bueno, hay una apertura hacia unas nuevas maneras de vivir la masculinidad, de vivir la feminidad, pero lo que uno encuentra en los decires, en los ejercicios de clase, ¿sí? Por ejemplo, el curso de inserción a la vida universitaria, no me gusta mucho el término de inserción, pero o el curso de habilidades para la vida, proponemos también estas reflexiones articuladas a la política de salud mental y a la salud y a la política de género, y todavía encontramos comentarios profundamente machistas, profundamente sexistas, profundamente raciales, como una actividad de clase, présteme el color piel, ¿cierto? Como los estereotipos de género alrededor de qué personas o qué cuerpos deberían estudiar tales carreras o tales otras, y no es algo que vamos a decir que viene solamente desde casa por parte de los estudiantes, sino que también, decía y lo remarco, viene por parte del personal docente, de los profesores, profesoras, que dentro de sus repertorios de ejercicios de clase, comentarios, ¿sí? Tienden a acosar o han acosado a estudiantes, a discriminarlos, insisto, ese tipo de comentarios. No quisiera como profundizar allí, aunque me gustaría hacerlo, pero pues dada por las limitaciones de tiempo, pues quería hacer esa apreciación para conectar el tema de salud mental con el tema de las juventudes, porque a nivel general también encontramos en las prácticas de movilización social, en las cuales también me inscribo además de mi práctica docente, que encontramos unos discursos muy recrudecidos en jóvenes con un talante machista, ¿sí? Alrededor de las diversidades, alrededor de las apuestas democráticas, como mencionaba la profesora, como ese ejercicio ciudadano es bastante despreciable, que bueno, podemos analizarlo en clave de los cuestionamientos que pueden tener las nuevas generaciones alrededor de la institucionalidad, o el hogar que tiene la institucionalidad para los jóvenes, diferente, digamos, a quienes podemos caminar estas luchas o quienes reivindicamos todavía el Estado social de derecho, ¿sí? Como forma de reivindicación y defensa de nuestros derechos y la defensa de la democracia y el ejercicio democrático en el campo de la universidad. Entonces, como repertorios, pues quisiera compartir algunos. Quiero empezar por el primero,
y es que estamos aquí el día de hoy en la Universidad del Valle. Profe Mónica, Sí. tienes un minuto en tu intervención para darle cabida a la otra intervención y luego tratar de recoger algunas inquietudes de quienes están participando. Ok, gracias, profe. Entonces, siendo muy breve, estamos el día de hoy conmemorando el 28S, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Les invito quienes puedan acercarse a la seccional de UGA para que puedan hacer un recorrido. Es una apuesta artística itinerante porque va a estar aquí, la vamos a llevar a otras instituciones educativas, participaron organizaciones, estudiantes, egresados, egresadas, comunidad, con una línea temática que apuesta por no solamente que la gente con quien compartimos la instalación, y esto es lo interesante del repertorio de incidencia, no buscamos solamente que la gente se informe a través de una clave artística como son piezas gráficas que combinan diferentes texturas, que compartirá a la profesora Marta algún registro fotográfico pues para que pueda ayudarnos a visibilizar, a invitar, sino que se busca con esta instalación que las personas puedan entrar a una reflexión que les permita, ¿cierto? Con paciencia, con amor, con tiempo, al ritmo de cada quien, poder incorporar, ¿cierto? El tema de los derechos sexuales y reproductivos, de la justicia y la autonomía reproductiva, como una defensa, como algo que se puede practicar en la cotidianidad, en la defensa del cuerpo, en las diferentes prácticas. Entonces, no solamente es como informarle que, o que la universidad en esta fecha atienda, ¿cierto?, la agenda, sino que la invitación sean repertorios. Un segundo ejemplo de repertorio es que sabemos que en particular la Universidad del Valle, y con esto termino, la Universidad del Valle tiene unas dificultades en poder ejercer un ejercicio disciplinario en el caso del personal docente frente a las denuncias de violencia sexual que recepcionamos. ¿Por qué? Porque el reglamento, sí, el marco normativo no permite una intersección con la política de género, es una debilidad que también compartimos con la Universidad Nacional. ¿Sí? Entonces, lo que ha pasado es que se emite la queja, se inicia la ruta, se activa la ruta, el profesor no se le emite lo que entiendo, no se le emite una medida disciplinaria porque no hay alcance por su contratación. La mayoría de los profesores y profesoras del sistema de regionalización somos contratistas, entonces no pueden ver qué pasa el siguiente semestre. Viviana. Ese semestre no lo contratan en la seccional, pero lo contratan en la otra seccional. Y las estudiantes que hacen parte de estas mesas dijeron, profe, ¿para qué nos dicen que denunciemos? Bueno, pues hay una denuncia. Sí. Minuto ya terminado, discúlpame. Okay, perdón. Muchas gracias por tus aportes y nos dejas ahí esa puerta de realidades que institucionalmente no están desconectadas de lo que decía la profesora Olga Lucía, y es de esa cotidianidad humana que está dentro de las instituciones, y la pregunta del quehacer como profesionales en ese ámbito, digamos, cómo logramos movilizar. La profe Julie tenía también su posibilidad de darnos un aporte sobre estos elementos que veníamos discutiendo. Profe Viviana, continúa con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Profe Julie. Yo considero que uno de los aspectos como gremio en lo que venimos abordando cada vez más es el mismo lugar de, digamos, los procesos de acompañamiento a los jóvenes, los procesos, digamos, a través de políticas, a través de cursos, a través de diplomados en los que siento que en los últimos años hay una fortaleza bastante significativa. Una de las cosas que creo que se viene desarrollando también muy fuerte es que como, digamos, como la psicología se acerca a los movimientos feministas, acompaña, se posibilita interactuar y movilizarse alrededor de estos procesos. Y esto también llega al aula. Entonces, hoy tenemos los movimientos feministas dentro de las universidades haciendo ejercicio de conciencia, haciendo ejercicio de acompañamiento, también haciendo investigación, y creo que ese es un punto
significativo donde nosotros podemos aportar y donde nos movilizamos también como docentes, investigadores que den cuenta, que acompañen el análisis de estas problemáticas, los impactos que tienen, cómo se gesta este tipo de proceso. Creo que eso es algo clave en lo que no podemos dejar de desconocer nuestro lugar como psicólogos desde la academia. Pero en esencia, la psicología, yo creo que allí venimos acompañando y venimos movilizándonos primordialmente a través de los grupos feministas que vienen haciendo un trabajo cada vez más fuerte, más visible en la apropiación, el reconocimiento, el valor del lugar de la mujer, el lugar de las diversidades en nuestra sociedad, en nuestros espacios sociales. Primordialmente, por ejemplo, aquí en Palmira, pues, yo resalto mucho el lugar de la Fundación MUDE, que es una fundación que viene movilizándose por negritudes, por feminismos, por diversidad y que tiene hoy un papel muy, muy, muy relevante en llegar a las conciencias sociales de las personas, pero también de transformar incluso las maneras como las mismas personas que integran estos movimientos se perciben, se sienten al haber sido históricamente excluidos. Por ejemplo, en la comunidad afro se evidencian en algunos de los discursos de los niños desde pequeños elaborando una nueva construcción de verse a sí mismos y eso creo que es muy potente, igual que nuestro lugar de mujeres allí, puestos como vamos transformando las visiones de mundo que tenemos. Hay dos cosas que me parece también importante. Bueno, yo resalto también nuevamente el tema de salud mental. Eso es el marco de referencia que tenemos actualmente en todas las universidades, una crisis de salud mental donde tenemos a nuestros jóvenes muy afectados por ideación suicida, por depresión, por ansiedad. Entonces, cuando nos enfrentamos a esos marcos de referencia, tenemos que reconocer que esos jóvenes con problemáticas de salud mental pueden ser producto de la violencia basada en género, pueden ser victimarios de la violencia basada en género. Entonces, cuando se presenta una situación, debemos hacer conciencia de que estos jóvenes necesitan un acompañamiento y es donde las universidades deben aprender a movilizarse cada vez más fuerte. Muchas tenemos políticas, tenemos procesos de acompañamiento, pero debe ser algo de largo aliento, no puede ser algo que en 2 o 3 meses simplemente ya y se suelta, o si la persona no llega, por ejemplo, que es algo que sucede. Si tenemos a la persona que posiblemente sea un victimario a futuro porque ha generado cierto proceso de agresión, si se hace el acompañamiento en lo posible de mantenerse a largo aliento, y yo sé que la universidad no tiene esa responsabilidad, pero la problemática nos llega. Entonces, ¿cómo hacemos seguimiento a ese ejercicio? Se le entrega a una EPS, ¿sí? Pero la EPS también te va a decir si la persona no está. Entonces, allí hay unos marcos de referencia donde se vuelve cada vez más complejo porque todo proceso psicológico tiene que pasar por la voluntariedad y el interés de la persona y eso nos marca un punto de tensión entre poder buscar el acompañamiento, pero también que la persona lo reciba. Y eso es un alcance bastante complejo en el que siempre nos movilizamos cuando hacemos acompañamiento. Y lo otro que creo que el gremio se viene movilizando y también viene como creciendo en esa parte es hablar desde el lenguaje de los jóvenes, hablar desde los procesos que hoy les llegan. Entonces, por ejemplo, una cosa que estamos viendo, jóvenes influencers, psicólogos influencers, que a través de esos medios digitales comienzan a llegar a ciertas formas de construcción de pensamiento. Yo, por ejemplo, soy una seguidora de varios de los influencers jóvenes que hablan de las feminidades, que hablan de las masculinidades, que hablan de los movimientos sociales que están permeando una nueva forma de construcción de conocimiento. Y si bien no es mi lenguaje, yo no me veo jamás haciendo un video de ninguna manera. De alguna manera entiendo que ese es el lenguaje que está llegando a los jóvenes y que con estas herramientas nosotros podemos aportar también a la lectura que nuestros jóvenes tengan de las realidades sociales a las que nos enfrentamos hoy. Muchísimas gracias, profe Julie. No sé, la profe Olga Lucía tenía su mano levantada, no sé si hay algo o era algo diferente. Bueno, vamos a invitar a los asistentes después de
este nutrido aporte que han hecho nuestras invitadas a este espacio. Si hay alguna pregunta. Quiero transmitirles pues que hay una serie de saludos especiales y de comentarios de, digamos, de acogida a lo que ustedes han compartido. Yo voy a ir aproximando algunas preguntas si surge de los invitados, pero también como voy a ir aproximando algunas conclusiones y en la visión de esas conclusiones también pues hay una ampliación de esa visión. Miremos a ver si hay alguna. Siguen más bien los saludos especiales, pero no las preguntas. Creo que lo importante es que creo que hemos ido mirando un elemento que me parece muy, muy importante en lo que yo comprendo de lo que ustedes han aportado, y es cómo la cotidianidad pues también hace que hablar de la violencia basada en género se eleve a un acto político. Creo que allí hay un elemento muy importante. La profe Julie cerraba con algunas experiencias, comentaba cómo hay jóvenes abordando el tema en diferentes niveles, con el cuidado que eso amerita, indudablemente en el reconocimiento de los impactos individuales, pero me parece muy importante, como ustedes señalaban, que en la medida en que nosotros podamos crear espacios diversos. La profe Olga Lucía hacía un relato de los diferentes espacios de la universidad, diplomados, talleres, cátedras, pero en esa cotidianidad, cómo esos espacios nos permiten la explicitación de la experiencia de cómo están viviendo los jóvenes el tema. Creo que es una gran oportunidad para efectos de las universidades. Cada vez fortalecer estos espacios con el objeto particularmente de aproximarnos a cómo lo están viviendo, cómo lo narran. Creo que aquí había un comentario sobre las narrativas, ¿no? Esa realidad cotidiana, cómo la narran, cómo la viven y sobre todo el impacto que tiene en la salud mental. Creo que allí se vuelve fundamental y en ese sentido, pues la profe Olga Lucía hablaba del papel de los profesionales, de nuestro quehacer como docentes también. Creo que en la medida en que creemos los espacios para esa narrativa y reconocer esa narrativa, pues es una gran oportunidad en la movilización de lo que implica comprender y cómo se configura esa visión de la violencia basada en género. Hay un elemento que me llama la atención, que yo creo que podríamos explorar un poco más, y es el gremio. ¿Qué sería el ideal del gremio, del capítulo, del colegio colombiano en acciones de alcance político mayor, de mayor envergadura, probablemente? ¿Cuál creen ustedes que debería ser esa movilización más fuerte? Porque creo que han coincidido en algo que me parece fundamental, y es que cuando la violencia basada en géneros ya no son del carácter privado, ya y nos alcanzaron institucionalmente y se vuelven indudablemente públicas, explícitas, para nosotros indudablemente también poder tener una mayor comprensión. ¿Cuál sería los mayores actos políticos que ustedes consideran que el gremio podría movilizar para que de alguna forma también nos movilice como profesionales y desde nuestro quehacer como en los ámbitos docentes? ¿Cuál sería, digamos, los elementos más fundamentales que el gremio podría empezar a continuar, más bien, prefiero decir continuar llevando a cabo para fortalecer la mirada sobre la violencia basada en género y sobre las acciones que implica afrontar este fenómeno? No sé quién, me gustaría que alguno de ustedes de pronto hiciera un llamado y aprovechemos ahora este espacio para tal vez aportarle al colegio, inclusive alguien diría atrevidamente, generar un compromiso mayor del que ya ustedes han tenido hoy conversando con nosotros para una proyección futura. Amaranta, muchas gracias. Bueno, yo voy a tomar la palabra aquí con una reflexión inicial, acotando al panel experto también que estamos hoy. Mira, a mí me parece que hay, no sé si tenga la envergadura de un alcance político, pero yo creo que el ejercicio de poder enseñar desde una perspectiva de género e incorporar a la práctica
académica, cotidiana, diaria de nosotras como docentes, estos temas y estas reflexiones de cómo nos estamos construyendo, cómo se están construyendo nuestros jóvenes frente al ser mujeres, frente al ser hombres, ¿no? Incluso, digamos, como también permitir en estos espacios académicos la reflexión, lo decía la profe Yuri, ¿no? Yo llego a reflexionar sobre estos temas, pero no es, digamos, que solamente la reflexión, ¿cierto?, sobre hechos puntuales, sino cómo en la cátedra, en la pedagogía, en la metodología cotidiana, nosotros podemos hablar sobre estas construcciones y estas relaciones de la masculinidad, la feminidad, del ser hombre, del ser mujeres, del cómo analizamos también, digamos, desde, en mi caso, por ejemplo, yo les dicto procesos psicológicos y psicología del desarrollo, y constantemente ellos saben que ponemos ejemplos diferenciales entre, bueno, qué es lo que pasa en la construcción del proceso ecológico de una mujer, qué pasa con los hombres, cómo se crean, cómo se construyen. Y creo que eso marca la diferencia porque puedo, digamos, decir lo que desde la práctica docente esto les permite generar a los estudiantes y a nuestros estudiantes comprensiones diferentes frente no solamente a sus historias personales, ¿no? Digamos que a ellos como psicólogos, psicólogas en formación, sino también cómo ellos salen a ejercer la profesión también con una mirada clara, ¿no? De decir qué es tolerable, qué no es tolerable, cómo es que nos estamos construyendo, cómo también yo puedo salir a aportar una mirada diferente, digamos, sustentada, analítica, comprensiva también de esto que es las relaciones humanas, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de que son relaciones humanas y es en este contexto donde surge la violencia, el acoso, la discriminación y demás. Y pues creo que la psicología desde mi perspectiva tiene un rol fundamental, digamos, hablar sobre las relaciones humanas, sobre cómo nos construimos, cómo generamos estos entornos, en todos los entornos en los que nos relacionamos, además, ¿no? Organizativos, comunitarios, educativos, etcétera, pues digamos, es ahí donde se genera el cambio, ¿no? Y creo que eso puede generar, digamos, o generar esa semilla de esa invitación a esa incidencia política, no sé si sea el punto, pero creo que esa es una práctica que debemos reforzar más, ¿sí? Que debemos apostarle más a que nosotros podamos incorporar esto como parte de nuestra cátedra, ¿no? Digamos que no sea reaccionario tampoco, sino que sea cotidiano y que, digamos, aboque a una responsabilidad también de nosotras como psicólogas, como psicólogos, el poder formar a seres humanos que van a salir a aportar desde estas comprensiones en la construcción humana. Muchísimas gracias. Hay un tema que me llamaba la atención y que de pronto que ustedes pudiesen abordar o dar lugar. Hay una expresión de signos de alarma. Me llamó mucho la atención porque en esa cotidianidad, pues cómo lograr uno, digamos, no solamente por la expresión o la narrativa, porque no siempre se encuentra con la palabra como un elemento mediador o explícito de lo que se está viviendo. No sé, esos signos de alarma en esa cotidianidad, ¿cuáles se podrían estar, digamos, siendo identificados en un momento dado desde la experiencia de ustedes al interactuar con los jóvenes, mediando este tema en esa comunicación? ¿Cuál de pronto podrían ser esos signos de alarma que ustedes podrían, digamos, identificar de manera explícita? Y eso contribuiría también en nuestro quehacer como docentes, ¿no? No sé cuáles considerarían ustedes como unos signos de alarma en esa cotidianidad docente que sería importante revelar o relevar, diría alguien, para atender y para entender mejor esa vivencia y esa cotidianidad. No sé, cuando tú, Marta, te refieres a signos de alarma, pues como, ¿a qué te refieres? Porque es que, o sea, ¿qué tan sensibles somos a ciertos signos de alarma de la existencia de violencia
y de violencia simbólica al interior de nuestras dinámicas, Especialmente en esa violencia no, simbólica, sí. que no precisamente pues nos están dando cuenta de que este puede o esto puede desencadenar en una situación, creo que Amaranta decía de sangre, o sea, si no corre sangre parece que no nos importa, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos en lo que es mi experiencia en las cátedras, el significado que tienen las voces de género en las dinámicas del salón de clase, ¿no? Ese poderse uno preguntar por qué porque hay unas voces más silenciadas que otras. O sea, ¿qué hay detrás de esa voz silenciada? Y poder dar espacio para preguntarse no solamente a uno mismo, de decir, oiga, ¿qué está pasando aquí? Que siempre son estos mismos tres o estas mismas tres las que participan, ¿no? Y el resto está silenciado. O sea, ¿qué hay detrás de ese silencio? A mí me parece que regularmente detrás de esos silencios, sobre todo de los silencios de la voz, lo que hay, pues, es unas relaciones de poder que han colocado a alguien en el lugar de que su voz no es válida, de que su voz no es importante, de que su voz al emerger puede producirle un dolor y es caer en una situación de ridículo, ¿cierto? O caer en una situación de incredulidad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, siempre les digo a los estudiantes, yo los quiero oír a ustedes, aquí no hay verdades, ni las que yo les traigo. Yo he leído más que ustedes, o llevo, pues, regularmente les llevo hasta 40 y hay veces casi 50 años a mis estudiantes de ventaja, ¿no? De vivir en este mundo, pero eso no quiere decir que yo soy la verdad. Y si solamente yo hablo, entonces ustedes se van a quedar con una apreciación del saber de la psicología que es mi acumulado, pero la voz tiene que emerger, aunque sea la voz del cuestionamiento, de la pregunta, del no entiendo, de no creo que sea así, o de yo he oído otras narrativas u otros relatos acerca de eso, ¿cierto? Y poder poner. Entonces, me parece que allí podría ser un compromiso del psicólogo en esas recuperaciones de las voces y en ese promover las situaciones de la escucha, de de capacitarlos a todos para ser capaces de escucharse a sí mismos y de escuchar a los otros, ¿no? En unos desarrollos de sistemas comunicativos mucho más egalitarios. Eh, pues es como la igualdad del derecho a expresar la voz en la diferencia de las voces que se expresan, un poco como así, ¿no? Y hay veces no, decimos no, solo la voz de la cátedra pura tiene derecho a existir, ¿no? Esa de aquí la única voz válida es, y bueno, a ratos ni la voz del docente, porque pues hasta ahí también se aplica contra la voz de los docentes también se aplican las violencias y las violencias simbólicas. Estrategias, yo por ejemplo les digo a mis estudiantes, van a hacer un ensayo. Quiero la bibliografía con los nombres de los autores. Para mí es una actividad política de rescate de la visibilidad de la producción generalizada. Ok, se me queda de que la mayoría de los nombres son categorizados en dual, ¿cierto? En los heterogéneros, en los heterosexos. Pero por lo menos nos da la oportunidad de saber que hay producciones femeninas, que hay ideas, que hay conocimientos producidos desde el lugar de la feminidad que son importantes. Porque si nos quedamos en el apellido, aunque pues la suerte de los apellidos siempre es de orden patriarcal, aunque fuera lo que uno hay veces pelea porque aparezca el apellido de mi mamá, pero qué mala suerte que también es apellido heredado de forma patriarcal. Pero este trabajo de la literatura, y muchas veces ellos me dicen, no, profe, es que nosotros tenemos que hacer eso como las normas de la APA. Y yo le digo, sí, cuando vayan a escribir y a publicar en una revista que les exija eso.
pero para los trabajos que ustedes presentan conmigo, no, porque yo quiero que ustedes se den cuenta que hay otras voces. Y eso da espacio para escuchar también otras voces diversas de género. Y les voy a poner un ejemplo. Si usted sigue la producción de autoras como Beatriz Preciado en las discusiones de género y en las discusiones de rescate de las diversidades sexuales y de género, usted tendrá que saber que si usted cita a Beatriz Preciado, hasta tal época ella tiene un nombre femenino, pero después de tal época tiene un nombre masculino. Y lo que nos muestra es que hay la posibilidad de transitar y transitar también políticamente hasta a nivel de los documentos legales de ser un ser masculino o de ser un ser femenino que se adoptó durante mucho tiempo, que se heredó, lo que fuera, a ser un ser como yo quiera. En este caso, digamos, un ser con un nombre masculino, ¿cierto? En la producción, y su producción no se niega. O sea, hay una línea de producción de una gente que tuvo la libertad del tránsito, que ejerció el derecho al tránsito, ¿cierto? Nosotros, desafortunadamente, y lo digo en la Universidad del Valle, tenemos casos donde los docentes no legalizamos a un estudiante el derecho al tránsito, así sea un derecho constitucional y político, ¿ya? O sea, estudiantes que están haciendo todo ese trabajo jurídico para cambiar de identidades, pues, de cédula, pues, de identidades, de papeles legales. Nosotros ejercemos frente a ellos unas relaciones de poder que o me muestra su cédula o registro académico le cambia su nombre o le cambia su esto o yo nunca lo voy a llamar por su nombre de tránsito. Y me parece que ahí es donde hay que hacer el trabajo. O sea, hay que hacer un trabajo no solamente para sancionar a este profesor que es anticonstitucional. Es que el problema no es aquí de sanciones. El problema es de transformación, ¿no? De reconocimiento de nuevas oportunidades. Y me parece que allí hay y por eso siempre lo veo, es que es un trabajo de una psicología política, una psicología comprometida con problemáticas de género, pero dentro de unas construcciones identitarias y unas construcciones de subjetividades de género que no solamente afectan a las poblaciones que han estado colocadas en desventaja, además de racializadas, etnizadas y todos los claseadas y todo lo que, digamos, empeora su situación de desventaja, ¿no? Además de ser feminizadas, pues, si se es femenino y de una determinada raza, pues ya uno está en un lugar de la pirámide de desventajas diferentes. De otro lugar. Para mí es, ¿qué hacer? Siempre está es allí, porque entre la letra y la praxis hay una distancia muy grande. Pero qué interesante tener esa distancia como reto y poder crear una comunicación en doble vía entre la letra y la praxis, entre la teoría y la praxis, ¿no? Porque yo puedo decir, yo no soy racista, pero pues negro ni el teléfono. Y lo oyes así en los comentarios, como decía una de las compañeras. Entonces, en clase, escuchas unos comentarios que tú dices, ay, ¿qué es esto, no? Como que no. La gente moderna, son los muchachos, y es de la nueva generación, y los que todo lo aceptan, y no sé qué, en materia de diversidad, pero hacen unos chistes y utilizan las redes sociales para hacer unos chistes que son bullying y acoso, ¿no? Pero puro, pues, ¿no? Entonces, que afecten la integridad, la dignidad de alguien. Pero cuando los confrontas, cuando los invitas a que conversemos de eso, dicen, no, era un chiste, profe, es que la gente no tiene humor, ¿no? Sí, que se exagera a ratos, es un Sí, poco el sí. planteamiento. Ujú. Profe, muchísimas gracias por su apreciación. La profe Julie tiene la manito por ahí levantada. Vamos a ir concluyendo.
y eso me va generando ideas para convocar al Colegio Colombiano, con lo que decía la profe Olga y Amaranta, continuar como decía la profe Olga, en esa cotidianidad de los estudiantes. Lo de la bibliografía me parece un elemento, el autor o la autora también se logra entender mejor ciertos posicionamientos, desde dónde surge ese planteamiento que ese autor o esa autora está haciendo, y creo que encaja también mucho más, hay veces lo que uno quiere indagar o comprender mejor lo que uno quiere abordar. Julie, por ahí estaba con la mano levantada y vamos a ir como concluyendo, cerrando. El teléfono está Tienes el cerrado. micrófono cerrado. El micrófono. El teléfono. El Antes de, micrófono nos persigue. antes de cerrar como el tema, un poco en la lógica que nos plantea la profe Olga, cerrando el proceso, hace como 2 días escuché a uno de los estudiantes escuchando un influencer y o sea, todo el diálogo del influencer era una ridiculización de cada uno de las luchas de los movimientos sociales. Era una sátira completa, como un diálogo entre dos personas, y era una sátira de los movimientos feministas, de las luchas sociales, de... Entonces, yo lo escuchaba y él se reía, o sea, el chico se reía de lo que estaba mostrando en el video, y me quedé mirándole. Cuando me miró me dijo, profe, ¿es chistoso? Le dije yo, no, no es chistoso. Y entonces él se quedó mirándome como así, como que no es chistoso. Entonces empecé un diálogo de, ¿usted entiende lo que eso significa, los procesos, no sé qué, y cómo eso está permeando la manera como usted ve los movimientos sociales? Entonces, una perspectiva crítica de lo que sucede dentro de los diálogos que reciben nuestros estudiantes es clave. Digamos, lo vemos en muchas de las cosas que alimentan la mente de nuestros jóvenes hoy en día. A través de redes reciben mucho el reggaetón, algunas de las cosas hoy con la música popular, unas formas de naturalización de las relaciones que niegan ese lugar de la diversidad, que acogen el lugar del patriarcado, pues de una manera significativa. Entonces, es poder también sembrar esa capacidad de ser críticos con respecto a aquello que los alimenta. Y el chico al final se quedó pensando, sí, se quedó como yo no lo había visto de esa manera, yo no lo entendí de esa manera. Pero dentro de esa elaboración, como ellos también pueden ser críticos, es un lugar que nosotros tenemos como gremio, como docentes, incluso como familiares en nuestros espacios. Es no solo imponer nuestra visión de mundo, porque no se trata de eso, sino ayudarlos a entender cómo esa visión de mundo que les está llegando, qué significa para ellos y cómo la absorben simplemente y no son conscientes de la implicación que tiene y de cómo eso se ve en una naturalización de las relaciones. Y para cerrar con lo que me planteabas, Marta, en relación a como esos signos de alerta. Yo plantearía 2 signos de alerta. Uno, en esa naturalización, en esos procesos que nosotros vemos a diario y que de pronto eh, simplemente lo acogemos como los repertorios de nuestros estudiantes o de nuestro entorno, de los jóvenes que nos rodean, pero que al final están permeando una forma de pensamiento que necesitamos que no se alimente, que por el contrario necesitamos contraponer y que se adhieran a formas de pensamiento nuevas. Y a veces los jóvenes simplemente no se acercan a esas formas porque no es tan divertido o no se habla del lenguaje de ellos, y creo que es muy importante hablar desde el lenguaje de ellos, y hoy tenemos muchos medios que tienen esa capacidad. Y lo otro es el seguimiento a los casos cuando se presentan, o sea, se presenta una situación, se presenta la cosa, se presenta la situación de violencia, incluso es la situación ya agravante como la que se vivió en la Universidad del Valle.
nosotros tenemos en una responsabilidad social el acompañamiento a eso, eh, el proceso que viene, porque además detrás de esto no está solo la violencia que se presentó entre las dos personas involucradas, está el impacto de todo el entorno, está el impacto de las familias, está el impacto de nuestros estudiantes, está el impacto de los compañeros que rodean el proceso, porque eso puede llevar a que de alguna manera se presenten nuevos actos de violencia. Entonces, creo que hay un acompañamiento clave para nosotros, por ejemplo, a los movimientos, a las personas, los compañeros, más aún con las problemáticas de salud mental que tenemos. Debemos ser conscientes como universidad, como psicología, que nuestro papel ahí es fundamental en los procesos de acompañamiento, de seguimiento, de atención, cuando ya se ha presentado el hecho y no es un asunto de la coyuntura, es un asunto que posiblemente implique a largo plazo hacer procesos que atiendan las situaciones de los estudiantes que viven este hecho. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, que queda agradecerles inmensamente. Creo que es un espacio que nos ha dejado muchísimos elementos. Eh, Me empiezo yo a configurar una idea y una pregunta para el Colegio Colombiano que nos incluye, ¿no? Por supuesto, y es cómo ejercer la profesión también en clave de temas de violencia basada en género, en clave de atender, de comprender, de fortalecer nuestro conocimiento y nuestro quehacer como profesionales de la psicología en ámbitos de educación superior y particularmente en las universidades. Creo que ahí me queda un poco la inquietud y me queda para el Colegio Colombiano la posibilidad de invitarle a que nos siga acompañando en esta discusión. Creo que la escucha, como lo decía la profe Olga, como lo decía Maranta, Julie, desde las distintas formas de intervención que han tenido en este momento y en el espacio que hemos tenido, la escucha y particularmente la voz se convierte en un elemento fundamental que nos puede dar precisamente mayor oportunidad en las opciones que tengamos para lograr acompañar y sobre todo generar incidencia. Yo creo que uno de los aspectos claves de esta actuación de día a día, de la cotidianidad, es esa incidencia. Muchísimas gracias por este espacio, al Colegio Colombiano por corresponder en las inquietudes que un día surgieron en intercambio, a la profesora Olga Lucía, a la profesora Maranta, a la profesora Julia, a la profesora Mónica Viviana. Mil gracias por aportarnos y pues la verdad yo sigo con mil inquietudes que nos va dando de pronto otros espacios. Ojalá esos espacios la próxima vez sean presenciales. Eso ahora es el reto. Ahora ya el reto no es si nos podemos conectar, sino la presenciabilidad para seguir generando construcción y seguir aprendiendo. A quienes participaron de este espacio, igualmente, muchísimas gracias. Mandaron saludes particularizados a la profe Julia, a la profe Olga, a la profe Viviana, Maranta. También agradecimientos y consideran que este espacio debe continuar bajo, digamos, la posibilidad de seguir haciendo incidencia, Amaranta. Política es otra visión, que era la inquietud que tú tenías, pero hacer incidencia. Muchísimas gracias, un abrazo inmenso y por parte del Colegio Colombiano, de Juliet, de Lina, pues los agradecimientos especiales. Profe Olga Lucía, cuéntanos. Ay, no, Marta, esa es una cosa, pero después de que ya has terminado, quería preguntarte si nos socializarás el link. Dijiste que iba a estar colgado en el Sí, luego ya página o en el Facebook, entonces por favor si nos socializas el link para... claro, quedará Sí. allí para disposición, pero sobre todo para el compromiso que acabamos de generar en el buen sentido de estas elaboraciones y estas construcciones conjuntas que ya de alguna manera nos hacen un llamado, pero también nos comprometen, diría yo, cada vez que queda en pantalla y la foto, yo siempre veo detrás que queda un compromiso. Un abrazo inmenso. Por Bueno, supuesto, Igual, muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación. y compartir con ustedes Muchas este gracias. espacio. Un abrazo. Bye.